el mal olor en los pies y en los zapatos. Doctora María Eugenia Barrios, nuestra dermatóloga cosmiatra, estará aquí con nosotros desarrollando este tema tan interesante. Doctora, dijimos al principio, ¿esto es una condición o es una enfermedad? Bueno, realmente el hecho de no es una enfermedad, es una situación condicional que se da en algún momento de la vida del paciente. Y tiene una relación directa con lo que se conoce como hiperhidrosis o hipersudoración. Entonces, en cualquier momento de la vida puede suceder esta situación. Ahora bien, obviamente, cuando el paciente muchas veces empieza con este problema, no le da mucha situación, no le da importancia y dice, bueno, eso se me va a pasar. Entonces, en estos casos, la hiperhidrosis o hipersudoración o llamada también hiperhidrosis o hipersudoración, que es básicamente el aumento de la sudoración. Ahora bien, cuando ese aumento de sudoración ya se instala en las palmas o en las plantas de los pies, entonces ahí ya se conoce como bromohidrosis. Entonces, ¿qué pasa? Esa hipersudoración que está localizada casi siempre tiene una relación directa con la adolescencia, pero no necesariamente en la infancia o en la adolescencia, sino que también puede ser en la adultez. Nosotros como dermatólogos siempre tratamos de investigar primero, haciendo un historial clínico completo, si ese paciente tiene algún trastorno de la glándula tiroides o pituitaria, o si hay algunas infecciones que están ahí manejándose, si ese paciente es diabético, si toma algunos fármacos, porque todo esto nos va a dar a un diagnóstico específico. Es increíble la cantidad de personas que tienen sudoración en los pies y que no le ponen importancia. Eso es alarmante. Pero ¿existe alguna causa, doctora, de el mal olor? Porque algunos pueden sudar y no tener mal olor, pero ¿a qué se debe? ¿Cuál es la causa del mal olor en los pies? Bueno, lo que sucede es que hay una descomposición del sudor, ¿verdad? Y de los restos de las células que se están descamando, que normalmente se descaman. Pero cuando hay una excesiva descamación o descomposición, ya aquí entonces influyen lo que son las bacterias y los hongos, y entonces obviamente esa sudoración ya trae un mal olor, una descomposición. Aquí no solamente vamos a encontrar humedad, sino que podemos encontrar maceración, que significa como descamación de las mismas zonas, no solamente en la planta del pie, sino que también puede tener esas maceraciones entre los dedos de los pies, que significa que se fisuran esas áreas y se pierde tejido ahí. Entonces, al perder tejido y como los dedos de los pies siempre se mantienen unidos y no se secan los pies, obviamente eso da a una producción de hongos, o estos hongos se sobreinfectan y obviamente esa piel húmeda, pues obviamente se multiplica en esos hongos, esas células se siguen descamando y se descomponen y hay un mal olor. Entonces, pero el problema aquí está en que la gran mayoría de personas entienden que ese mal olor es porque no se lavaron bien los pies o porque muchas veces no se secaron correctamente los pies. La gran mayoría de personas cuando salen del baño apenas se secan los pies. No, espérese, usted lo ha puesto muy bonito. Apenas se secan. Apenas se lavan los pies, se olvidan. La gente cree que si se enjabonó completo, ¿verdad? Se echó el agua, ya, se bañó. Pero ¿dónde cayó toda esa agua? Después de usted enjabonarse. Cayó en los pies. Entonces la gente lo deja
Y debería ser que de último, después que usted se bañe completo, lavarse los pies y enjuagárselo, porque usted se ha tirado todo el jabón en los pies. La gente no lo hace, doctora, y es lo que olvida. Y a eso agregarle a que no se secan los pies. Tal vez se lo dejen, para yo coger un poquito de fresco, dejarlo un poquito mojado. Imagínese. Sí, y sobre por todo favor, cuando, si no pasen. Ay, Jehová. Sí, doctora, disculpe. y sobre todo cuando esos pies no se secan, ahí hay problemas serios, porque obviamente ya se agrega el hongo y ese hongo obviamente hace una multiplicación y luego pasa la uña y luego pasa la planta del pie y entonces ahí ya tenemos un cultivo propio de un hongo. Entonces la gente dice, no, pero es que lo que pasa es que se me está descamando, pero eso es porque caminé demasiado. O eso es porque ese zapato me está haciendo alergia. Es posible también que el zapato contribuya, obviamente, sobre todo cuando salimos del baño, no nos lavamos correctamente los pies, no nos secamos interdigital entre dedo y dedo, casi nunca sucede, sino que apenas le damos como un topadito, un topadito a los dedos y ya estuvo. ¿Qué sucede? Las medias son medias que son de nylon, no son medias de algodón, entonces esto contribuye a la humedad. Obviamente el color de la media también contribuye, así como el color. Sí, los colores oscuros tienden a producir una o por decirlo de esa manera, esa oscuridad del color de la media permite que se multiplique mucho mayor la sudoración y el hongo. O sea, no hay una transpiración como tal. Sobre todo esos materiales que son materiales que no son algodón, como aparte del nylon, el poliéster, o todos esos materiales que son sintéticos. Doctora, o sea, no son ¿qué hay de cierto de aquellas personas que comen algunos alimentos que pueden provocar mal olor, transpirar? ¿Qué hay de cierto de esto? Totalmente. O sea, hay personas que les encanta comer curry, que les encanta comer cebolla, ajo y sustancias que son picantes. Entonces, todas estas sustancias obviamente inducen a que haya una aceleración en la descomposición de ese sudor o de esa hipersudoración que está teniendo la persona. Entonces siempre le decimos e insistimos en que debe de eliminar todos estos alimentos porque eso acelera en el proceso de mal olor. En realidad, la mayoría de los pacientes, yo diría que no hacen caso omiso a esto y entienden que eso no es la situación y persiste el problema. Entonces, normalmente siempre insistimos en el tipo de alimentación, que tiene que ser básicamente libre de sustancias que inducen como el ajo, como la cebolla, y que inducen a la hipersudoración o al mal olor, como la bromohidrosis. ¿Qué otra, qué hay de cierto? Ya hablamos de los alimentos. Ahora, ¿qué hay de cierto? Que algunos zapatos, por el material, pueden provocar mal olor en los pies. Sí, esto tiene mucha relación directa con lo que es la dermatitis por contacto irritativa, que significa esas personas que de por sí ya son alérgicas, entonces utilizan un zapato no adecuado, que sea un zapato no en piel, sino de esos materiales sintéticos, donde el calor se mantiene
encapsulado en el zapato. Entonces ese mismo calor está prácticamente encerrado el pie y obviamente la transpiración aumenta y el mal olor también. Entonces, sobre todo esos pacientes muchas veces que trabajan largas horas con botas, o esas mujeres que dicen, bueno, déjame ir, me voy a poner mis chancletas, mis calizos, y entonces también tienen una condición fisiológica que tal vez no se han dado cuenta, que se llama queratosis punctata, que son unos puntos que se dan como que fuera, como que tú veas un dedal. Los puntitos del dedal se dan en la planta del pie. Entonces esa planta del pie que tiene muchos hoyitos es condicionante para tener esta alteración que se conoce como bromohidrosis o mal olor. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que evaluar bien al paciente. Primero que todo, no dejar de que utilices zapatos incorrectos con materiales sintéticos, porque esto aumenta el calor, como bien les decía. Y segundo, porque van a producir inflamación a nivel de la planta del pie, lo cual esto exacerba el proceso. Entonces, después de que usted salga del baño, obviamente tiene que lavarse perfectamente, individualmente, dedo por dedo, y secárselo dedo por dedo. Y colocarse, colocar sus medias todos los días, cambiarlas, que sean preferiblemente de algodón y que sean de colores claros. Pero hay gente que se quitaron las medias y la guardan para ponérsela otra vez al día siguiente y la envuelven. Terrible, porque ese olor, como salen los muñequitos, sale como un olorcito así. Un humito verde. Usted prende un fósforo y ya usted sabe, es una llamarada que le sale por la combustión del gas. No, la verdad de las cosas es que y eso es un llamado a los hombres, son los hombres que hacen eso, doctora. Sí. Pero yo no he ensuciado la media. Y le estamos hablando de que usted tiene que caminar de casa. Es que el olor, usted ha durado el día entero con esas medias. Ya usted tiene que echarle el camumbo. Las medias se paran solas. Los hombres tienen que aprender que las medias son como los calzoncillos. Ya usted lo usó, tiene que echarle en el hamper, de por Dios. Pero, ¿y hasta cuándo con esa media? Sí. O las medias dicen, no, eso está limpio. Entonces, los dejan así mismo, enrolladitos y adentro del o la amarran y la dejan adentro del zapato. Sí. Exactamente. Eso es algo terrible, y eso es bien común con los pacientes cuando yo le digo, ¿cómo usted hace? ¿Qué es lo que hace? Y así mismo me lo dicen. Como que algo sencillo, normal eso. Yo me la quito, doctora, la amarro y la dejo adentro del zapato. Exacto. Entonces, eso es que definitivamente hay que cambiarse todos los días las medias. Y los zapatos, es importante que los zapatos por lo menos una vez a la semana los saquen por lo menos media hora al sol. Pero